versículos, los 6 versículos que contiene este salmo, habla acerca del contraste entre el justo y el pecador. Salmo 1, versículo del 1 al 6. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Entonces, el tema de este salmo es la felicidad de los justos en contraste con el juicio de los malos. En sí, eso es lo que encierra estos 6 versículos de este Salmo 1. Y en el versículo 1 puede traducirse: qué felicidad la del hombre. Cuando la palabra de Dios dice bienaventurado, habla acerca de la felicidad. Y podemos decirlo, ¿no? Qué felicidad la del hombre. A cualquier parte que nosotros vayamos de la Biblia, nosotros podemos hallar de que Dios siempre es el gozo del ser humano. Siempre nosotros vamos a hallar gozo cuando buscamos a Dios. Aquel que obedece su palabra, claro está. Aquel que es injusto, aquel que vive fuera de la voluntad de Dios, nunca va a poder hallar ese gozo que solamente Dios da a las personas que verdaderamente lo buscan. Aún en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de la tribulación o en medio del desierto que muchas veces podemos pasar, aún en medio de todo eso, el Señor pone en nuestro corazón gozo, pone paz, aún en medio de la prueba. Y a la larga, a la aflicción, al desobediente que no busca de Dios, nunca va a poder hallar en sí la paz que solamente el Señor puede dar. El Señor mismo dice: mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, Él nos da, Él nos deja su paz, Él nos transmite su tranquilidad y su gozo, que solamente nosotros nos podemos encontrar en la Santa Palabra. Ahora, en este versículo que hemos leído del Salmo 1, Dios ve a 2 tipos de personas. Dice que ve a los justos, que simbolizan a aquellos que están en Cristo, pero también a los injustos. ¿Es así? Es aquellos que están, dice, en Adán. Vamos a ir viendo, vamos a ir interactuando entre el libro de Salmos y vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, y el versículo 22. Dice así su palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ahí estamos viendo una relación con lo que dice Salmos 1:1, con lo que dice 1 Corintios 15, versículo 22. En Adán todos mueren, pero los que están en Cristo, si bien es cierto, físicamente morimos, espiritualmente tenemos vida juntamente con el Señor. Ahora, en el versículo 49 de este mismo capítulo, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces estamos viendo el contraste, ¿no? El contraste de el malo, que está simbolizado en Adán, en el hombre terrenal, en el pecado, pero también está la palabra de Dios simbolizando a los justos, aquellos que están en Cristo. Entonces vamos a ir viendo a estas 2 clases de personas. Regresamos nuevamente al Salmo 1. Desde el principio Dios
bendijo a la humanidad. El Señor creó todas las cosas y la Biblia dice, y Dios vio que era bueno. En Génesis 1:28, lo voy a buscar yo rápidamente, dice su palabra, y los bendijo Dios, o sea, al hombre y a la mujer que el Señor había creado, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que Dios creó todo el mundo, todo lo que hay alrededor, todos los animales, todas las cosas, y dijo que el Señor los bendijo. Pero también el Señor bendijo a su creación, al hombre y a la mujer, y les dio una misión: multiplicaos y sojuzgad la tierra. Así que el propósito de Dios en la creación fue bendecir, nunca maldecir. Entonces, ¿cuándo entra la maldición al mundo? Génesis 3:14. En este versículo fue la primera vez que en toda la Biblia se menciona la palabra maldición. Génesis 3, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este fue el primer versículo en toda la Biblia en la cual el Señor habla acerca de la maldición. Pero antes no era así. Antes Dios había creado todo para bendición y para que el ser humano disfrutara de todo. Podemos entender cuando la palabra de Dios dice bienaventurado el hombre. En ese tiempo el hombre era bienaventurado porque tenía toda su disposición para ser de bendición para él, de manera física. Pero sin embargo ahora en este tiempo el Señor nos dice a nosotros que somos bendecidos, somos bienaventurados siempre y cuando nosotros estemos en Cristo. Entonces vamos entendiendo un poquito. Dios siempre ha deseado que la humanidad disfrute de sus bendiciones. Ese siempre ha sido su idea de Dios, ese siempre ha sido su sentir. Vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1. Vamos a tocar varios versículos bíblicos, hermanos, así que esperamos de que ustedes también tengan un poco de velocidad bíblica. Efesios 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué dice? Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha bendecido con toda bendición. El Señor siempre ha querido que la humanidad disfrute de sus bendiciones. El Señor nos dice que el creyente en Cristo ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, hermanos, podemos decir que en Cristo Jesús somos bienaventurados. ¿No es así? Somos bienaventurados si estamos en Cristo Jesús. Ese es el lado del justo. Pero vamos al otro lado. Miren lo que dice Eclesiastés 6. Verdaderamente, hermanos, es triste cuando muchas personas que dicen creer en el Señor Jesucristo no disfrutan de esas bendiciones. Eclesiastés capítulo 6 y el versículo 2. Mira lo que dice su palabra. Verso 1 y 2. Hay un mal que hizo debajo del cielo y muy común, dice, entre los hombres: el del hombre a quien Dios da riqueza, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. El Señor da, el Señor bendice, pero sin embargo dice, la capacidad de poder disfrutar de ello no se le ha sido dada a aquellos que verdaderamente no quieren disfrutar del Señor Jesucristo. Entonces, analizando Salmos 1:1, el primer punto es una persona separada del mundo. Como primer punto,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hermanos, la vida cristiana se compara con el andar. Vamos a ir entendiendo eso. Efesios 4:1. Efesios 4, verso 1. Dice así la palabra, el apóstol Pablo hablando: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca del avanzar, acerca de un crecimiento y de una madurez. El punto número 1 del Salmos 1:1 es una persona separada del mundo, y esa separación tiene que ver mucho con su crecimiento espiritual. Si una persona no crece espiritualmente y se estanca, está entrando en un problema, porque la Biblia claramente nos está diciendo de que una persona que está en Cristo tiene que diferenciarse, tiene que ser una persona que vaya digno de la vocación con la cual el Señor lo llamó. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido rescatados del mundo. ¿Para qué? Para ser portadores de la palabra de Dios, para ser testimonio del mundo, para crecer en conocimiento, para madurar. Entonces eso nos lleva a un crecimiento, a un avance. En el capítulo 5 del mismo Efesios, verso 2, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Que dice: andad como hijos de luz. Entonces nos estamos dando cuenta que el andar es un crecimiento en madurez, un crecimiento en el conocimiento del Señor, un crecimiento en el amor, un crecimiento de la vocación con el cual tú fuiste llamado en el Señor. Esa es una persona separada del mundo. Entonces, la vida cristiana empieza con un paso de fe al confiar en Cristo, y crece a medida que nosotros vamos dando pasos adicionales en fe y en confianza en el Señor. Nosotros no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, ¿es así? Su palabra misma dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, andar involucra progreso, y los cristianos, los hijos de Dios, debemos progresar para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Si tú aplicas las escrituras en tu vida, entonces tú estás creciendo, estás madurando, estás progresando. No es estancarte en donde te quedaste, sino es cada día dar un paso más hacia adelante. Miren lo que dice Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí en estos versículos está hablando acerca de un andar. ¿Es así? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, somos mentirosos y practicamos mentira. Pero también dice que si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estos dos versículos nos hablan acerca del andar, de un progreso, de un crecimiento, ¿no es así? De una madurez, de un crecer progresivo en nuestro caminar cristiano. Entonces, las personas a las que Dios bendice, nosotros debemos cuidarnos mucho de nuestro caminar, aun cuando nosotros todavía estamos en el mundo. Ya no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo, pero sin embargo la Biblia nos dice de que nosotros tenemos que estar todavía en este mundo para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, hermanos, en contraste a esto, ver una persona andando cerca del pecado, luego se detiene considerando esa vida de pecado, y va a llegar un momento en que se deleita y se sienta para disfrutar de los placeres temporales del pecado, es aquellas personas que dicen andar en el Señor, pero no viven en la luz de Cristo, se mienten a sí mismos. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, y el versículo 25. Vamos a leer el 23 un poquito para entender el 25. Dice, Hebreos 11, 23 al 25. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, dice, llamarse hijo de la hija de Faraón, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés entendía que el ponerse al lado, ¿no es así?, de Egipto, era ser partícipes de los deleites del pecado. Pero sin embargo, él mismo dice su palabra, él escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, antes que verse involucrado con un mundo lleno de pecado. ¿Está dándose cuenta? El Señor dice que nosotros debemos hacer la diferencia en el mundo. No debemos ser como ellos, como el mundo, sino que aún viviendo en este mundo, nosotros debemos andar como hijos de Dios, ser luz en medio de la oscuridad, no deleitarnos en el pecado, ni siquiera considerar el querer estar inmerso en un mundo de pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, podemos ver otro ejemplo en cuanto a lo que sucedió con el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 18. Juan 18, versículo 8. La desobediencia de Pedro. Jesús le había dicho de que se vayan. Miren lo que dice el versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. O sea, hablando a los discípulos, ustedes han venido a buscarme a mí para arrestarlo, ok, me encontraron, pero deja que mis discípulos se vayan. Eso es lo que había dicho Jesucristo. Pero en lugar de eso, en lugar de Pedro obedecer a la voz del Señor, él tomó otra decisión. Versículo 15. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué llevó esto? La desobediencia al no escuchar la voz del Señor Jesucristo de Pedro, lo llevó a seguir a Jesús, y una vez que lo había seguido, Pedro se le vio sentado con gente equivocada. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Está bien? Porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora, vamos
ahí el Evangelio de Lucas 22, versículo 55. Lucas 22, 55. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y dice, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero ¿qué había sucedido? ¿Qué era lo que había dicho Jesús antes? Que ellos se vayan. Pero sin embargo Pedro tomó una decisión equivocada y siguió a Jesús, dice. Y una vez que lo siguió, dice que se vio en medio de toda esa gente gentil y después se vio sentado con ellos. ¿Qué era lo que desencadenó finalmente esta desobediencia? Que Pedro lo negara 3 veces por la desobediencia. Él se sentó junto con gente que escarnecía al Señor Jesucristo. Pero ante tal situación, Pedro, en vez de afirmar sus palabras ante Jesús, cuando él le dijo, por ti hasta mi vida daría, él lo llevó a negarlo 3 veces. Se juntó con esa gente del mundo. En vez de él haber dado testimonio de que él era uno de ellos, él prefirió por temor salvar su vida y lo llevó a negar al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si nosotros los hijos de Dios empezamos a escuchar el consejo de los malos, pronto esto va a llenar nuestra manera de vivir y a la larga vamos a empezar a estar de acuerdo con ellos. Así como Pedro se equivocó, tuvo un error, pero sin embargo, si nosotros no hacemos caso a lo que dice Salmos 1:1, recuerda, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no es así? Y no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores han sentado. Nuestra vida sería de bendición. Pero si nosotros estamos rodeados de gente escarnecedora, que sus consejos no son de edificación, sino son de daño para nuestra vida espiritual, nosotros vamos a llegar un momento en que vamos a estar de acuerdo con esos malos caminos. Y nosotros no ponemos atención al consejo del Señor. Entonces, una persona bienaventurada y bendecida es una persona que es separada del mundo para servir a Dios. Como punto número 2 lo vamos a encontrar en el segundo versículo del Salmo. Salmo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Interesante. Estamos viendo que el cristiano, el Hijo de Dios, está en un andar progresivo, en un crecimiento día a día. Una persona que entiende que para vivir para el Señor tiene que estar separada del mundo, pero también tiene que ser una persona que se llene de su palabra. Entonces, las personas que Dios bendice no se deleitan con todo lo que es relacionado con el pecado y el mundo, sino por el contrario se deleitan con todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Es en el amor de Dios, en la obediencia a su palabra, lo que trae bendición a nuestras vidas. Hermanos, si leemos la palabra somos bendecidos. Si nosotros entendemos las escrituras, sus promesas del Señor se van a cumplir en nuestras vidas por cuanto nosotros las seguimos y lo obedecemos. Miren lo que dice el libro de Josué 1. Después de Deuteronomio, Josué 1 y el versículo 8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces dice, lean ustedes, ¿qué dice? Y entonces, una persona bendecida de parte del Señor es aquella que lee la palabra de Dios, que la medita, que la guarda y por consecuencia dice, ¿qué es lo que sucede? Hará prosperar tu camino y todas las cosas estarán bien.
Interesante. Entonces las personas que Dios bendice son personas que no solamente leen la palabra, sino que la estudian, sino que también la memorizan y meditan de ella día y noche. En otras palabras, las escrituras tienen que controlar nuestra manera de pensar. No es de que tú estés con la Biblia a las 24 horas, sino que lo que tú lees sea tu meditación en tu tiempo de estudio, tu tiempo de trabajo, tu tiempo de descanso, sea tu palabra, la palabra de Dios, tu meditación y tu deleite. Que memorices versículos bíblicos, que te llene de la escritura. Debido a esto, la palabra de Dios nos guía y nosotros andamos en el Espíritu. Hermanos, la meditación para nosotros es el alimento del alma, así como el alimento físico es fortaleza para el cuerpo físico. La palabra es el alimento para el alma del cristiano, del Hijo de Dios. Entonces, comprender las Escrituras, aplicarlas a nuestras vidas y haciéndolas parte de nuestro ser interior. Mira, vamos a ver dos versículos bíblicos en el libro de Jeremías. Jeremías 15, versículo 16. Jeremías 15, verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las hice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mira lo que decía Jeremías: fueron halladas tus palabras y las comió. El hecho de que dice de comer fue de que se alimentó de una manera espiritual de ella, porque se comió la Biblia, hermano, se comió la Biblia. Entonces dice, y que esa palabra le fue por gozo y por alegría. Ahora, Ezequiel, más adelante, Ezequiel 3, y el versículo 3, dice, Ezequiel 3, verso 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, hablando en sentido figurado una vez más. El alimentarte de la palabra de Dios, hermano, fortaleza espiritual, crecimiento y madurez. Pero también dice de que la palabra de Dios es dulce como la miel. Es rico comer miel, ¿no? Es agradable al paladar. Simbólicamente, la palabra de Dios en nuestras vidas también dice, es como un dulce en nuestro paladar, que te deleita el alimentarte de ella. Entonces, una persona bienaventurada, como lo dice el libro de Salmos, es una persona, punto número 1, separada del mundo, es así, dando testimonio de que somos hijos de Dios, pero también una persona que conoce de palabra, saturada de las Escrituras, que se deleita de ella, que medita día y noche, y que esa palabra para él es un deleite, es dulce como la miel que alimenta su vida. Punto número 3. Regresamos al Salmo 1, versículo 3. Dice las Escrituras: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el agua de beber que habla las Escrituras aquí es hablando del Espíritu Santo. Miren, hermanos, Juan 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 dice, Juan 7, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, este versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que simboliza al Espíritu Santo. Pero también las Escrituras nos dicen de que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos como árboles en la viña del Señor. Y para que este árbol crezca, tiene que primeramente estar alimentado, ¿no es así?, por la buena tierra, como hemos visto en la parábola del sembrador de la semana pasada, pero también esa raíz tiene que estar en agua, si no, no crece. Entonces, el cristiano, representado como un árbol que recibe su agua de las profundas fuentes ocultas debajo de la tierra, simbolizando al Espíritu Santo. Este mundo es un desierto que el verdadero Hijo de Dios no va a satisfacer. El Hijo de Dios no se deleita con las cosas del mundo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En el libro de Jeremías 17:7. Vamos a Jeremías 17:7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en un año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces aquí estamos viendo que la persona que confía en el Señor, hijos de Dios, y que pone la confianza en Él, es representado como un árbol, dice, que está plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echará raíces. Entonces, una vez más, Salmo 1:3 nos dice de que el justo, el Hijo de Dios, se ve representado como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará sus frutos en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, dice, será prosperado. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo la bendición que significa para el creyente el creer en el Señor, en deleitarse en su palabra, en apartarnos de las cosas del mundo y ser testimonio de luz. Es importante. Entonces, no puede haber fruto si no hay raíz. Demasiados cristianos se preocupan por las hojas y por los frutos, pero descuidan el echar raíces. Puede ser de que tú puedas dar muchas obras, pero si tu fundamento no está en el Señor, de nada vale. Lo más importante es de que nosotros echemos raíces profundas y nos alimentemos de las corrientes de agua que simboliza el Espíritu Santo en la vida de nosotros, para poder crecer y cimentarnos y poder dar fruto en su tiempo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador en la que decía de que la semilla cayó en pedregales y que creció la semilla pero se secó porque no tenía raíz? Así es la vida de aquel que se preocupa simplemente por lo superficial, pero no le pone el interés debido a lo más importante, que es echar raíz profunda en las cosas del Señor. Así que, hermanos, a menos de que nosotros pasemos tiempo orando, leyendo la palabra, y que sea el Espíritu Santo que nos alimente, si no hacemos eso, nos secamos, hermanos. Una planta que no es regada, una planta que no tiene abono, que no tiene raíz profunda, con el tiempo se seca, muere, no da frutos, no va a crecer. Así también es la persona o el creyente que no busca del Señor. El que bebe del agua espiritual, que es en Cristo Jesús, será fructífero, crecerá y dará fruto en su tiempo, y tendrá éxito o un crecimiento en su vida de fe. Recordemos que el cristiano
se caracteriza por el avanzar, por el dar un paso a la vez y así ir creciendo y ir madurando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un cristiano deja de llevar fruto? ¿Qué sucede cuando llega un momento de que al haber dado fruto te estancas? ¿Qué puede haber pasado en tu vida? Miren, vamos a Lucas 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Estamos viendo esta parábola de la higuera estéril. ¿Qué sucede cuando dejamos de dar fruto? Cuando nos volvemos estériles. Eso es peligroso para el creyente. ¿Qué clase de fruto nosotros debemos llevar como hijos de Dios? ¿Cuál es la manifestación del creyente? ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos demostrar al mundo? Vamos a Romanos, capítulo 6 y versículo 22. Romanos 6, verso 22. ¿Lo encontramos? Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, como punto número 1, el fruto que nosotros debemos evidenciar ante el mundo es nuestra santificación. Como primer fruto, como primer punto. Nuestra santificación, día a día santificarnos, día a día alimentarnos de la palabra para que ella nos lleve a pulir nuestras áreas débiles y podamos corregirnos delante del Señor. Ahora, Gálatas 5. No todo el que me dice Señor, Gálatas 5, entrará en el reino de los cielos, 22, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, aunque en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre paciencia, bondad, fe. Hermanos, cuando el Señor le dice a estas personas que creían, entre comillas, hacer la voluntad de Dios, y el Señor le responda: nunca los que nosotros echemos raíces por la verdad, y nosotros bebamos del agua espiritual que simboliza el Espíritu Santo, ese Espíritu va a hacer que nosotros empecemos a dar los frutos que el Señor en este momento. Conoce el camino de los justos, tu gozo, paz. El Señor en medio de la tribulación puedes estar con gozo, puedes tener paz, paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Muchos no nos gusta esperar, pero sin embargo el Espíritu Santo nos va a dar paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. ¿Pero qué más? Efesios. Ahora vamos al libro de Hebreos. Vamos a leer todos juntos, ¿no? Dice: porque somos criatura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que ofrezcamos, ¿qué cosa fue lo que siempre Dios de antemano? Por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, las buenas obras es la consecuencia del verdadero fruto de labios, esas buenas obras, ya el Señor las tenía establecido, dice. O sea, de cuando el único de Dios alaba a Dios de antemano. El único de Dios, desde que nosotros fuimos a Dios, el Señor tenía establecido de que toda obra que estuviéramos en su camino, seríamos nosotros hacedores de boca de buenas obras. Así lo estableció el Señor. Entonces, y dice que el Señor mantiene sus ojos sobre el justo, y vamos a ver que el justo descorre
ese camino que el Señor ha establecido. Colosenses Nosotros somos capítulo 1. como hijo de Dios, estamos en el camino de la justicia, Y el en el camino de las buenas obras. la vida del justo es el plan de Dios. Colosenses 1:10, Lo que nosotros hablamos, para que Lo andéis, que una vez más la hacemos, Biblia dice, para todo que lo que andéis, nosotros para que decimos, avances, todo para que tiene progreses, consecuencias. crezcas. Como pero encontrarse a ellos, como dice Salmo 1:4-6, ellos se han apartado del camino del Señor. ¿Y qué más dice? vamos a ir terminando, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante. Bendigo el versículo 6. las buenas obras. Pero paralelo a eso también tienes que crecer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual No se puede apartó ser por su camino, hijo de Dios, en él el pecado de todos con nosotros. un cristianismo estancado. Antes de ser creyentes, Tienes que todos crecer. estábamos Tienes descarriados. que conocer. Y para Todos conocer a Dios, como ovejas, su palabra. Cada cual se apartó por Si su no le camino llegamos de de él. él, como Pero crecemos en dale gracias a conocimiento, Dios, es imposible. no puso su mirada en ti. Dale gracias a Dios porque Él te sacó del camino de tinieblas Y ahora estás en la luz. Y ahora ya no estás por un camino descarriado como oveja, sino que ahora estás por el camino que el Señor ha establecido de antemano para que hubiésemos en él. Un camino de justicia. Y los que caminan, no, nadie, un camino de mansedumbre, un camino de paz. Ese camino que el Señor ha establecido, cual el Señor ya lo había establecido de antemano para que todos Regresamos a andemos Salmo en él. Entonces, Hemos visto la senda de los justos y su bendición. lleva al bienaventurado, pero el camino que de no los anda, malos, ¿a dónde va? el consejo de malos, Lo el voy a que leer es rápidamente. de pecadores, el que va a ser sentado, versículo 18, dice, estamos viendo el lado del justo, más la ley de los justos es como la luz de la aurora, que la medita de día y noche, lleva un aumento, y es aquella persona hasta que ve el día es sentado como un árbol, el camino plantado junto a corriente de agua como la oscuridad grande, no sabe en quién confiesa. Millones de hojas y que da fruto. ¿Por qué? Porque está alimentándose siempre sobre esas corrientes de agua que lo mantiene vivo. Es el Espíritu Santo para nosotros. Pero ahora vamos a encontrar el camino de los malos. verso 4. Y por No así los el más versículo 6 de este salmo son como están y y arrebata el viento. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio de los malos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí Porque el Jehová Señor nos presenta conoce el camino de la los enseñanza justos, de la senda de los malos cerca de los dos caminos. ¿Es así? Mateo 7 Dios juzga. Esta frase, no así, dice la Biblia, entra por la puerta estrecha, que porque aunque la puerta es espaciosa, el camino que lleva a la perdición, no la lleva y la muchos, vida. muchos son los que no así es malo. Hay dos caminos, todo lo que es Hay un bendición para el justo, para el hijo de Dios, pero también en el camino hay un contraste, hay un abismo, hay una separación entre uno y otro. Muchos eligen. Al justo se le compara con un árbol fuerte, El camino angosto permanente, como los justos. hermoso, fructífero y Pero el útil. camino ancho, A los malos, ¿cómo se le compara? Aquel que lleva la perdición como un tamo que arrebata el viento. Así la palabra de Dios compara a aquel que es malo, son muchos. como un tamo. Si tú lees el libro de Proverbios, capítulo 2, capítulo 4, vas a y el ver viento el camino los de los arrastra. justos. Simboliza Ya lo de que son sombra. inútiles para los Ahora, planes de Dios. Porque no los son malos, fructíferos, estamos no en son el gozo. Mira lo que dice. Sencillo. Porque estos malos no quieren someterse a Cristo y a su palabra, así de sencillo. Ellos quieren vivir en su pecado. Lo que Juan el Ellos Bautista quieren vivir en su malicia y en su maldad. Proverbios 6 dice que hay cosas que Dios aborrece y aún 7 abomina su alma. ¿No? Y así es la gente. Presurosa para hacer el mal, maquinando siempre hacer daño. Ellos Y ya no también que quedaron los bajo de la la raíz justicia, de los árboles. ellos buscan el camino tan espacioso que los lleva a la perdición. No solamente a ellos, sino quieren arrastrar a todos ellos. Está hablando acá mal de un árbol, pero no vale someterse a Cristo y a su palabra, que no produce. Ellos que no es el consejo de los malos, que no antes que el consejo de Dios. Esos árboles fuertes echados con el alcance de San Antonio. Un tal congregación de los justos.
son ramas que no tienen raíz y que no tienen hojas. Cuando tienen solamente para de la palabra de Dios y que va a ser de mucha bendición. Ellos ahora tienen la bendición. Ellos quieren vivir en su Salmo 36 y en su mentira. Así quieren vivir. Pero después cuando las cosas le van mal, se acuerdan que existe Dios. Pero cuando nuevamente las cosas le van bien, se olvidaron absolutamente de todo. Ellos piensan que en la tierra están seguros, pero su condición espiritual es como un tambo, llevado por el viento por cualquier lugar. Vamos a leer su destino final simplemente va a ser sean avergonzados, confundidos los que buscan vida, la verdad del salmista. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Como el creyente sea, como estamos delante del viento, y el ángel de Jehová nos acose. Empezamos en primer lugar con la sumisión al Señor. Son algunas sumisiones de expresión diaria, no tienen raíz. ¿Para qué necesitamos? Simplemente para Romanos 12:1-2 no sirve para nada más. Y así debemos aprender a la función del malo, que debemos hacer la función opuesta a la luz de la palabra para que el justo bendecido cuán buena, perfecta y saludable es la palabra para nosotros. El justo da pasar tiempo en la palabra de Dios, lo opuesto, leyendo la Biblia y meditándola, sino que solamente vivir separados del mundo, no aislados del mundo. Pero sin embargo, y es triste, separados de todas aquellas cosas que contaminan el corazón de Dios. Separados de las cosas eternas para Dios. La palabra de Dios nos exige una vida con raíces profundas en las cuales el Espíritu Santo, que es la fuente de ríos de agua viva que ha de correr en nuestro corazón, no pueden dar fruto. El verdadero Hijo de Dios vive una vida bendecida. Hay un juicio que satisface verso 5 que hemos leído. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio de justo y los pecadores en la congregación de la cual nosotros somos. Hay un juicio que nos deleitamos y meditamos en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, plantados, es importante, fuertes, grandes y que dan fruto. Al 30, el Evangelio de Juan 5, 24, le asiento ponido. Esa es la vida que dice para nosotros. Amén. Vamos a orar. De cierto os digo, gracias que el Señor en mi palabra, gracias por tu palabra, cree al que me envió, gracias por lo que nos has bendecido y nos has hablado en esta noche, y no dice, gracias por hacernos ver y entender, Padre de la gloria, sino cuál es la vida de bendición para aquellos, Señor, que estamos en tu palabra, pero cuál es la vida de expectación de aquellos que están apartados, aquellos que son los malos, que no te buscan. Hay una terrible expectación de juicio para sus deleites. Eso es lo que hay para nosotros. Gracias por mostrarnos la luz verdadera, por sacarnos de las tinieblas. Gracias por hacernos entender la verdad, Señor, de tu palabra, a las cuales nos ha dado una herencia corruptible. Hebreos 7, Señor mío, que está delante de ti. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, por ayudarnos espiritual y calentaramente. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por a través de las escrituras nos llevas a un crecimiento. Después de haber recibido, nos llevas a andar, la verdad, según a la vocación por la cual usted nos ha llamado. Sino no me una corriente expectación de juicio y de horror de fuego que ha de estancándonos a los cuales sino que progresemos día a día y que sigamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, y que agradecemos que los creyentes están puestos sobre la vida de cada uno. Porque muchos se agarran de este versículo para decir, entonces en el nombre del Padre puede perder su salvación, no la pierda. Amén. El cristiano verdadero no pierde su salvación. Aquellos que dicen, habiendo recibido el conocimiento, es aquel que se le dio la verdad del Evangelio, aquel que le presentó al Cristo verdadero, al que le podía salvar la vida eterna, y él, a pesar de haber conocido la luz, no quiso aceptarla. Para él no queda más sacrificio, sino, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, este juicio que está hablando el libro de Salmos 1:5 también lo describe Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11 dice:
Hermano, le dije que íbamos a ir a varios versículos bíblicos. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, dicen, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aquí no está hablando de cristianos, sino de inconversos. Los cristianos no vamos a pasar por juicio, sino que el verdadero carácter de los malos se va a revelar en ese juicio. Este juicio es para los inconversos. A ellos se les va a ver como un tamo cuando estén delante del Señor. Ellos no se levantarán para el juicio. Eso de acá que hemos leído en el libro de Salmos, versículo 5, cuando dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no quiere decir de que ellos no van a estar presentes en el juicio, sino dice de que ellos no van a tener la capacidad de ponerse de pie delante del Señor en el día del juicio. Esto es grande lo que dice la palabra del Señor. Dice que caerán de rodillas delante de Dios y confesarán sus pecados de rodillas delante del Señor. No van a poder ponerse de pie delante de la presencia del Señor cuando ellos sean juzgados. Mira lo que dice en el libro Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos. Mire, hermanos, si nosotros como hijos de Dios estaremos postrados delante del Señor en reverencia, imagínate los injustos, Señor. Ellos van a estar postrados pero en su vergüenza por todos los pecados que han cometido, por una vida injusta, por una vida mala que tuvieron aquí en la tierra. Muchos burladores de la palabra de Dios, muchos que negaron la luz de la palabra del Señor, aquellos malos que vivieron haciendo injusticia toda su vida. Llegará un momento de que ellos tengan que estar frente del Señor, pero dice de que su pecado es tal y la presencia del Señor que no van a poder ni siquiera estar de pie delante del Señor, sino que su vergüenza los hará estar postrados en el piso confesando todos sus pecados. A esta gente nunca se les va a permitir entrar en la congregación de los santos. Mateo 7:21. Vamos acabando.